Trataremos de contar una historia que quedó trunca el otro día porque el programa no pudo ir al aire. Era una historia de estafadores. Vamos a ver si sale. Había, aún a principios del siglo XX, mucha gente que deseaba comprar títulos de nobleza, títulos de conde, de marqués, etc. Esto que vamos a contar sucedió en Londres, apenas terminada la Primera Guerra Mundial. Por esos tiempos, el primer ministro Lloyd George había dispuesto que el gobierno vendiera títulos de nobleza, que andaban mal las finanzas, y nunca falta una persona que quiere ennoblecerse poniendo algún dinero. Y entonces vendía esos títulos. Además de eso, el gobierno seguía entregando títulos y distinciones por merecimiento. Por ahí a usted le vendía un título de marqués. Sí. También podía ser que otro día dijera, bueno, lo vamos a nombrar marqués a Rolón. Sí. Bueno, fenómeno. Había un señor llamado Monty Gregory que tenía un club, esos clubes, ¿vio? Como son en Londres, que son lugares muy reservados, donde va gente que está vinculada con el poder. Y tenía un club bastante exclusivo, al que solían ir algunos funcionarios del gobierno, y por casualidad se enteró, por conversaciones o lo que sea, de la existencia de una lista de los hombres que serían distinguidos con nombramientos nobiliarios por sus méritos. Información valiosísima. Valiosísima. Le llegó la lista. Todos estos tipos, dentro de un tiempo, más tarde, más temprano, van a ser designados nobles por sus méritos. Y entonces empezó a venderles a esas personas los títulos antes de que los recibieran gratuitamente. Imagínense, cuando venía el nombramiento nadie se sorprendía, porque los compradores pensaban que Gregory era el encargado de gestionarle el título, claro, que se lo había conseguido. Decía, menos mal que me lo compré, si no Claro, nunca me lo hubieran dado. Y creían que esa compra era legal e incluso de algún modo autorizada por el gobierno, ¿no? Parece un negocio perfecto. Perfecto. Bueno, desde luego nadie se quejaba, y al no quejarse nadie, el gobierno tampoco se enteraba. Y muchos hombres, en verdad, nunca supieron que sus nombramientos eran hijos de sus virtudes. Siempre creyeron que habían comprado el título. Pero el negocio no le duró mucho a Gregory, porque en 1925 fue declarado ilegal todo comercio de honores, incluso el del propio Estado inglés. O sea, se prohibió la venta de títulos. Y así terminó la historia de este estafador, que es el primero de una lista que tenemos hoy. Me parece una estafa extraordinaria esa. Esa está muy bien. Extraordinaria. Vos te enterás de que el gobierno le va a dar, va a nombrar la lista de ciudadanos ilusos. Sí. Y después va y le ofrece. Claro. Y entonces Rolón, vos vas y te dices, vendo. ¿cómo? Así que Felipe Piña va a ser designado ciudadano ilustre, va a decir, che, Felipe, si me das 50 pesos, te hago nombrar ciudadano ilustre. Y después lo nombraban, y Piña decía, bueno, menos mal que me lo compré, me salió barato, 50 pesos, etc. Bueno, en el caso de Piña, imagínese, un hombre como Piña no acepta eso. No, señor. Pero parece que en Inglaterra sí. Sí. Hay mucha gente así. Bueno, y había estafas emparentadas con ese sistema. En Buenos Aires, en algún momento, se vendían medianeras para publicidad a contramano de una avenida. Claro. Con la información de que esa avenida iba a cambiar de Iba mano. a cambiar de mano. Y ahí la medianera vale 10 veces más. Triplicaba el precio o más. Esto se hizo en la época Segundo de estafador, Pachatú. Arthur Ferguson. Había nacido en 1870 en Escocia y desde chico había estudiado teatro. En la adolescencia trabajó en una compañía teatral que se dedicaba a recorrer Escocia y el norte de Inglaterra, bueno, haciendo obras teatrales. Un día Ferguson viajó a Londres y allí comenzó a ejercer su profesión de actor, pero con otros fines
que no fueron precisamente artísticos. Ferguson se paraba cerca de algún monumento y lo estudiaba con aire de profunda concentración. Cuando se acercaba algún turista y le hacía alguna pregunta, Ferguson empezaba su actuación. En cierta ocasión, mientras caminaba alrededor de la plaza Trafalgar, se le acercó un turista norteamericano de allá, Iowa, llamado Cooper. Cooper le preguntó por el monumento. Y bueno, Ferguson le dijo, naturalmente, que se trataba de la columna del almirante Nelson, que está ahí en Trafalgar. Y le dijo, lamentablemente, no estará aquí mucho tiempo, ya que Inglaterra necesita venderla a fin de saldar una deuda con los Estados Unidos. Asimismo, Ferguson se presentó como el funcionario municipal que estaba a cargo de realizar la venta. Ahora bien, Cooper resultó ser un millonario, amante del arte monumental, y enseguida se mostró interesado. Dije, ¿cómo es esto? Ferguson se hizo rogar, argumentó que ya se había cumplido el plazo para la realización de las ofertas, pero finalmente accedió y obtuvo un cheque de 6.000 libras y a cambio le dio a Cooper un recibo y la dirección de una compañía constructora encargada de trasladar el monumento a la casa de Cooper. Bueno, muy contento, el comprador fue hasta la empresa, presentó su recibo y solo cuando la compañía se negó a derrumbar la columna del almirante Nelson, Cooper se dio cuenta de que había sido estafado. Bueno, Ferguson usó la misma estrategia para vender el Big Ben y luego el palacio entero de Buckingham. Se cebó. Sí. Se cebó. Bueno, lleno de plata, huyó a Estados Unidos. Esto fue en 1925. Una vez allí, conoció a un ganadero de Texas, bueno, que tenía como sueño vivir en la Casa Blanca. Mire usted, yo también. Sí. Ferguson se hizo pasar entonces por un agente del gobierno y le contó que el presidente estaba interesado en reducir el costo estatal y le alquiló la casa de gobierno por $100.000 anuales. Apenitas tuvo el dinero en sus manos, rajó a New York. Allí fue donde terminaron sus hazañas. Vendió la Estatua de la Libertad a un australiano, pero cometió un error. El australiano quiso sacarse una foto con él delante de la estatua y Ferguson accedió. Cuando la foto llegó a manos de la policía, lo reconocieron, lo encontraron, lo arrestaron, lo sentenciaron a 5 años de prisión. Cuando fue puesto en libertad, se retiró del negocio y hasta su muerte vivió en California rodeado de lujos. Bueno, cayó de la manera más estúpida, pero... Sí, pero bueno. Algo ligó. El último de nuestros estafadores es Víctor Lustig. Lustig había nacido en Praga, tenía, según parece, 22 alias y 45 arrestos. Un día, leyendo el diario, se enteró de que el gobierno francés iba a restaurar la Torre Eiffel. Y Lustig, que no hacía otra cosa que estafar, pretendió hacer el negocio del siglo: vender la Torre Eiffel al mejor postor. Primero, falsificó documentación que lo hacía responsable del mantenimiento de la torre. Después, hizo reservas en la mejor suite de un hotel y una vez allí invitó a 5 de los empresarios metalúrgicos más poderosos del mundo para presentarles un proyecto. Les dijo que la torre sería desmantelada y que se vendería como fierro viejo. El caso es que los empresarios se mostraron interesados. Lustig tenía un par de secuaces, un tipo llamado Robert Guillon, que era un ex domador de leones, y François Latille, ex croupier del casino. Ambos socios, se hacían pasar por empresarios interesados en la compra. Fingían ser 2 más de los que ya estaban allí. Muy bien. Los 5 candidatos hicieron sus ofertas bajo sobre cerrado.
Uno de ellos, André Poisson, ofreció el equivalente de dinero a 7.000 toneladas de metal. La ganancia de Lustig en realidad no estaba en cobrar todo el dinero, sino en hacerse de una importante comisión por adjudicarla y facilitar los trámites al comprador. Pidió un soborno primero a Poisson y se hizo de 650.000 francos. Al otro día Lustig y sus secuaces se fugaron. Poisson, cuando se enteró, estaba tan avergonzado que ni siquiera hizo la denuncia en la comisaría. No tomó muchas precauciones. No, le dio vergüenza. Después de un tiempo y al ver que el asunto de la torre no trascendía, los estafadores regresaron a París y vendieron otra vez la torre del mismo modo. Esta vez sí fueron denunciados y debieron huir. Yo. Se fueron a los Estados Unidos, donde se quedaron sin dinero, mira, se lo gastaron todo. Lustig entonces inventó una falsa máquina de falsificar dinero. Naturalmente, el cliente también debía ser un aspirante a piola. Claro. O sea, había que estafar a un estafador, que es lo que siempre ocurre cuando hay una estafa. Tenés que encontrar a alguien que quiera hacer un negocio demasiado ventajoso. Ahora ahí sí podía exhibir credenciales de estafador. También. Ahí eran ciertas. Ahí eran ciertas. El caso es que le vendió a un empresario que deseaba duplicar su fortuna esta máquina. El empresario se llamaba Everlover o Everlover. Por supuesto, la máquina nunca funcionó y Lustig se fue con el dinero a Chicago y allí en 1927 se hizo amigo de Al Capone, que lo llevó a trabajar con él y se transformó en el falsificador de dinero más importante de los Estados Unidos. En 1934 lo arrestaron, pero se escapó de su celda por la ventana colgando de una sábana. Se fue a Pittsburgh y cambió su identidad por la de un jubilado llamado casualmente Arthur Miller. La libertad duró poco porque la policía lo encontró y lo metió 10 años preso. Después estuvo en Alcatraz y allí murió en 1937. Había falsificado 164 millones de dólares. Muy posteriormente, en el libro Cartas Marcadas, el protagonista, Artola, un maleante francés, se encuentra en París con el hijo o el sobrino de Victor Lustig, que era Anton Lustig. Después se sabe que ni siquiera era el sobrino, pero no importa. Y lo primero que le dice Lustig a Artola es que él tiene la máquina. Le pregunta si oyó hablar alguna vez de la caja romana. La caja romana era el nombre que tenía esa máquina que supuestamente falsificaba, ¿no? Y se hace Lustig, se hace socio de Artola y empiezan a falsificar, creo que era billetes de 50 francos. Esa es la última aparición de Lustig, que fue en este caso... En la literatura. En la literatura, bueno, muy bien. Dedicamos esta charla a todas las víctimas de los estafadores, de los vendedores de ilusiones, de tranvías, de sueños, que son muchísimos, ¿no? Que son muchísimos.